Muy buenos días, colegas de Medinet. Tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Oscar Jaime Moreno, nuestro médico de cabecera y nuestro neurocirujano que siempre nos trae temas de avanzada. Hoy nos va a enriquecer con un tema de, pues, prácticamente del hoy y a futuro, inteligencia artificial. Bienvenido, mi doctor Oscar. Hola, buen día para todos. Sí, es un tema que me interesa mucho desde hace mucho tiempo, pero recién en los últimos años, que tengo más tiempo libre, me he podido dedicar a esto y les voy a contar que hace muchos años, en el año 86, siempre yo me meto en las librerías para ver qué encuentro y casi siempre compro algún libro y a veces compro libros que yo sé que los voy a leer en algún momento, aunque en ese momento no tenga tiempo. Y en el año 86, en una de mis recorridas por librerías, encontré este libro que puse en pantalla, que se llama La Sociedad de la Mente, de Marvin Minsky. Leí la contratapa y vi que Marvin Minsky era uno de los fundadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute for Technology, el famoso MIT, y yo dije, este libro lo voy a comprar porque quiero leerlo. No puedo leerlo ahora, pero llegará el momento, si Dios quiere, en que pueda hacerlo. Y bueno, el momento ha llegado, desde el año 86 al año que estamos viviendo, y rescaté este libro de mi biblioteca para ilustrarme sobre este tema de inteligencia artificial. Marvin Minsky no fue el inventor de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene una historia muy larga, se remonta a años antes de Cristo, pero la historia moderna de la inteligencia artificial arranca con Alan Turing, que publica en 1950 un libro con un título, más que un libro, es un trabajo, con un título muy curioso que dice Si las máquinas pueden pensar. Marvin Minsky aparece posteriormente a esto. El inicio de esta historia moderna, como les dije antes, está con Alan Turing en 1950 y Marvin Minsky participa de un grupo que se reúnen en Estados Unidos para determinar qué van a hacer con este nuevo campo de la computación y la inteligencia. Se reúnen en 1956 en Almond, en New Hampshire, con un grupo de ingenieros y de estudiosos de la mente y de la computación, y acuñan el término inteligencia artificial en 1956. Eh, Así que Marvin Minsky es muy interesante su historia porque en una entrevista que le hacen le preguntan cómo fue que terminó interesándose en la inteligencia artificial y Marvin Minsky cuenta que cuando él estaba en la universidad le gustaban mucho las matemáticas, pero encontró gente, compañeros de él, que eran mucho mejores que él para las matemáticas. Entonces vio que no era conveniente para él incursionar en un terreno donde había gente que era mejor que él. Pero era también un tipo rata de biblioteca y encontró un libro escrito por un ruso que se llama aspectos matemáticos de la mente o de la biología y la biofísica, un libro que había sido escrito en 1936, donde él encontró un trabajo en el cual se intentaba hacer
un análisis matemático de los fenómenos biológicos. Y esa idea a él le interesó profundamente, a Martin Minsky, porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que los fenómenos biológicos podían ser expresados mediante ecuaciones matemáticas. Y algo que a él le interesaba profundamente, que era la mente humana, cómo funciona la memoria, cómo aprendemos, cómo razonamos, se le ocurrió pensar que a lo mejor se podía hacer un abordaje matemático de estos aspectos tan poco conocidos de la biología, que son la conciencia, el aprendizaje, el razonamiento. Y a partir de ese momento, siendo todavía estudiante, empezó a desarrollar esta idea que terminó poniéndolo a la cabeza del laboratorio de inteligencia artificial del MIT, que es una de las instituciones más prestigiosas del mundo en investigación. Así que fue la curiosidad y la constancia lo que lo llevaron a recorrer un largo camino tras haber leído un libro de un autor ruso cuando él era estudiante. Fíjense qué interesante. En mi historia personal, yo me puse a tratar de recordar cómo fue que me interesé por la inteligencia artificial y me acordé de esta famosa película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, donde un grupo de astronautas se dirige en una nave a investigar un fenómeno muy especial que se estaba dando en el espacio, y la nave espacial estaba comandada por una inteligencia artificial que se llamaba HAL 9000. Y llega un momento en que se genera un conflicto, se pierde en el espacio uno de los astronautas, y el astronauta que sale a rescatarlo sospecha que la computadora ha boicoteado la operación para su propia supervivencia y decide, estando en un vehículo accesorio en el espacio, decide reingresar a la nave principal para desconectar a la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, HAL 9000, se da cuenta de esto y no le permite entrar. Entonces él decide entrar por una entrada de emergencia que se abre desde afuera. Yo le voy a mostrar a ustedes esa secuencia que es muy famosa, donde el astronauta que se encuentra fuera de la nave, que se llama Dave, va a tratar de ingresar a la nave espacial para poder desactivar la inteligencia y poder tomar el comando de la situación. Esta película fue estrenada en el año 1986 bajo una novela de Arthur Clarke. Es increíble cómo se imaginó Arthur Clarke que se iban a desarrollar las inteligencias artificiales al punto tal de poder comandar una compleja misión en una nave espacial. Y a eso se agrega que esta inteligencia artificial tiene emociones y tiene miedo. Tiene miedo porque se da cuenta que va a ser desconectada.
Cuando uno veía eso en aquellos años, uno pensaba, esto, si ocurre alguna vez, va a ocurrir dentro de 100 años. Actualmente estamos en el año 2023 y ya está ocurriendo, como vamos a ver al final de esta charla. Esta es una de las primeras o de los primeros contactos que yo tuve con la inteligencia artificial. Una película de Stanley Kubrick del año 1986, 2001, Odisea del Espacio. El segundo contacto que tuve con una inteligencia artificial fue un pequeño programa que venía junto con la Sound Blaster. La Sound Blaster era una tarjeta de sonido que se colocaba en las computadoras para poder aumentar la cantidad de manipulaciones que se podía hacer con el sonido, tanto grabarlo como editarlo y reproducirlo. Y con el CD de instalación de la Sound Blaster venía un pequeño programa de inteligencia artificial que se llamaba Dr. Schweitzer. Este pequeño programa permitía ponerlo en pantalla y se podía conversar con él. De manera que esa fue también mi primera experiencia con una computadora que habla y que responde más o menos a mis preguntas. En aquel entonces la inteligencia artificial estaba en sus comienzos, no había todavía un gran desarrollo, de manera que algunas respuestas eran un tanto incongruentes, otras eran más bien divertidas, pero era la primera vez que yo me podía sentar frente a una computadora, escribir preguntas y dialogar con ella. De manera que eso me resultó sumamente atractivo y curioso. ¿Pueden ver la pantalla del doctor Schweitzer? Sí, la veo. Sí, Aquí, sí. aquí va a aparecer la pantalla inicial del doctor Schweitzer, que es un psiquiatra. Combatir los hongos Esta de es la una piel con propaganda, Aggressive eso no le Greens. hagan caso. Crema. Es decir, elimina los hongos de raíz. El doctor Schweitzer es un psiquiatra que nos da la bienvenida en inglés. So, my creative one. Please enter your name. Me pide que ingrese mi nombre, así que voy a ingresar mi nombre. O S C R. Hello, Oscar. My name is Dr. Spateful. I am here to help you. Say whatever is in your mind freely. Our conversation will be kept in strict confidence. Memory contents will be wiped off after you leave. So, tell me about your problems. El doctor Schweitzer me dice, hola Oscar, mi nombre es el doctor Schweitzer, estoy aquí para ayudarte. Dime todo lo que se encuentre en tu mente en forma libre. Nuestra conversación será confidencial y la memoria se va a borrar una vez que usted abandone el programa. Así que hábleme acerca de sus problemas. Entonces le voy a poner mi problema, my problem.
My problem is that I have to explain what artificial intelligence is. Mi problema es que tengo que explicar qué es la inteligencia artificial. For computing power to answer your question. Y Svaiso me dice, Oscar, necesito más poder de computación para responder a tu pregunta. Lo rajaste. Así que bueno, podría continuar la conversación, pero quería mostrarles que este fue uno de los primeros programas que estuvo al alcance de toda la gente y que se llamaba Dr. Svaiso, un psiquiatra virtual que daba la bienvenida asegurando que todo lo que se hable será luego borrado y es confidencial, y con el cual se podía dialogar, y él respondía más o menos tratando de arrimar una respuesta. Esta fue mi segunda experiencia con una inteligencia artificial. Como les dije antes, el Dr. Svaiso era un programa de simulación de inteligencia artificial para MS-2 y que estaba distribuida con las placas de sonido de Creative Labs. Esto fue a principios de los años 90. Intentaba mantener una conversación por texto y voz artificial. Después, cuando el doctor Edgar publique esta charla en YouTube, van a poder verlo con más detalle, pero acá les dejé el link por si les interesa curiosear y charlar con el doctor Svaiso. Y luego saltamos a cuál es la situación actual, es decir, desde aquellos años 90 que teníamos este programa tan sencillo de inteligencia artificial, al año 2023 que estamos ahora, ¿qué ha pasado con esto? ¿Quedó en el olvido? No, no quedó en el olvido. Se han desarrollado de una manera vertiginosa los sistemas de inteligencia artificial, y uno de los más activos y de los más desarrollados que existen al alcance nuestro. Por supuesto, nosotros no somos investigadores del MIT, así que no vamos a tener acceso a lo último de lo último, pero este programa que se llama ChatGPT es uno de los más usados y uno de los más desarrollados que existen al alcance de todos, el ChatGPT. Entonces, ¿yo qué hice? Dije yo, bueno, ¿qué es el ChatGPT? Acá explica que el ChatGPT es una herramienta desarrollada por la compañía OpenAI, que quiere decir Open Artificial Intelligence, que trabaja con inteligencia artificial GPT-3 y que tenía inicialmente el objetivo de ofrecer atención al cliente en tiempo real, y que actualmente tiene diversos usos, como mantener conversaciones con las personas, realizar traducciones, etc. ¿Qué quiere decir GPT? Quiere decir Search Engine Optimization, optimización de motores de búsqueda. Yo después les voy a dejar también el link para que ustedes desde su casa, desde sus computadoras, puedan ingresar al ChatGPT. Entonces, antes de seguir leyendo más sobre inteligencia artificial, dije, bueno, quiero explorar el ChatGPT, quiero ver qué grado de conversación puedo tener con este famoso ChatGPT. Así que me decidí a tener una charla con él y pensé, ¿qué tema puedo hablar? No puedo hablar de cualquier cosa. Le voy a poner un tema que es complicado, que es difícil, para ver hasta dónde me responde y hasta qué grado de coherencia tienen sus respuestas. Así que decidí elegir un tema que a mí me interesa desde muy jovencito y que es el origen de la vida. Así que yo ahora les voy a mostrar la charla que tuve con ChatGPT. Tuve que decidir en qué idioma hablarle y decidí hablarle en inglés porque es el idioma original
y es el que según las críticas es el idioma que mejor maneja para dar sus respuestas el ChatGPT. Las preguntas que yo le hice fueron hechas por escrito en inglés y ChatGPT me fue respondiendo también por escrito en inglés. Ahora ustedes dirán, ¿cómo sabes que estabas hablando con una máquina y no con un ser humano? Yo en realidad no tengo una certeza 100%, pero lo que yo les puedo contar es que las respuestas que me daba el chat GPT eran tan rápidas, aparecía como una ametralladora el texto, de manera que yo pensaba, esto no puede estar un chinito tipeando un teclado en la otra punta del sistema, porque la velocidad con que me aparece este texto no lo puede hacer ningún humano. Entonces yo pensé, evidentemente estoy hablando con una máquina. Esa fue mi conclusión. Estoy hablando con una máquina porque la velocidad de las respuestas es tal que no hay humano que pueda darla. Así que acá está, acá cuando yo entablo la conversación con el chat GPT, me presento, le digo, hola, yo soy Oscar y me agrada mucho conocerte. El chat GPT me responde, hola Oscar, es muy agradable para mí también, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo le digo, quisiera conocer tu opinión acerca de lo siguiente. ¿La evolución biológica y la segunda ley de la termodinámica son incompatibles? Les recuerdo que la segunda ley de la termodinámica dice que todo sistema organizado tiene tendencia a desorganizarse y que la energía se va transformando en una energía inservible que se llama entropía y que en todo sistema donde existe organización, la tendencia natural es a la desorganización y al caos. Este segundo principio de la termodinámica, que dice que la cantidad de energía inservible o entropía es cada vez mayor, está, según mi criterio, totalmente opuesto a lo que dice la teoría de la evolución, que la teoría de la evolución dice que hemos pasado de un caos a un sistema organizado y cada vez más organizado que terminó con el diseño de nosotros, los seres humanos, y que partimos de un conjunto de moléculas formadas por azar y que debido a la selección natural estas moléculas se fueron combinando y fueron sobreviviendo y se produjo la evolución y pasamos de ser un pez a pasar a ser una rana y de ser una rana a pasar a ser un león y de un león a un mono y de un mono a un ser humano. O sea que según la teoría de la evolución, los sistemas biológicos han evolucionado de la más mínima complejidad a la máxima complejidad. Y eso se opone a la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo sistema tiende a volverse, a medida que pasa el tiempo, más caótico. Entonces yo le pregunté al chat GPT si la biología evolutiva está en contradicción con la segunda ley de la termodinámica. Una pregunta que no es para cualquiera. El chat GPT me dice, existe una mala interpretación de que la evolución biológica está violando la segunda ley de la termodinámica, pero esto no es el caso. La segunda ley de la termodinámica dice que la cantidad total de entropía en un sistema cerrado se va a incrementar a lo largo del tiempo. Esto es muchas veces erróneamente interpretado como que en el universo nos vamos a mover continuamente hacia el desorden y el caos. Sin embargo, es importante notar que la segunda ley de la termodinámica solamente se refiere a sistemas cerrados, pero los sistemas biológicos no son sistemas cerrados. Intercambian energía y materia con su medio ambiente para poder sobrevivir y reproducirse. De hecho, los organismos vivos son capaces de mantener un alto grado de organización y complejidad precisamente porque están en continuo intercambio de energía con su medio ambiente y esto los ayuda a organizar y mantener sus estructuras internas. En suma, los
la biología evolutiva y la segunda ley de la termodinámica no son incompatibles. La segunda ley se aplica a sistemas cerrados, mientras que los organismos biológicos son sistemas abiertos, que son capaces de mantener el orden y la complejidad intercambiando energía y materia con su medio ambiente. Eres bienvenido si quieres hacer alguna pregunta más o si hay algo más en lo que pueda ayudarte, siéntete libre para preguntar. Así que yo, en vez de cerrar la conversación, le hice una segunda pregunta. Le dije, la teoría de Ilya Prigogine acerca de las estructuras disipativas son suficientes para explicar cómo las estructuras biológicas aparecen del caos. Para poder entender esta pregunta que le hice, les voy a recordar que Ilya Prigogine fue premio Nobel de Química en 1977 y él elaboró, a partir de las observaciones que realizó, una teoría por la cual estructuras complejas podrían formarse a partir de estructuras desordenadas o caóticas. Y esta investigación de la emergencia de estructuras organizadas a partir de sistemas caóticos es lo que él desarrolló y que le llevó a ganar el Premio Nobel de Química. Entonces, el ChatGPT me dice, la teoría de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine provee algún entendimiento acerca de cómo complejas estructuras pueden surgir a partir de sistemas caóticos. De acuerdo con esta teoría, cuando un sistema está lejos del equilibrio termodinámico, es capaz de autoorganizarse y de crear nuevas estructuras que permiten disipar la energía más eficientemente. Estas estructuras son las que se denominan estructuras disipativas, de disipar. Los sistemas biológicos son un ejemplo de estructuras disipativas, porque están continuamente intercambiando energía y materia con su medio ambiente y están lejos del equilibrio termodinámico. Sin embargo, y esta parte es muy importante, la teoría de Prigogine puede explicar algo de lo que ocurre con las estructuras biológicas, pero no es suficiente, está resaltado en rojo, para explicar la total complejidad y diversidad de la vida en la Tierra. Esa es la respuesta que me da ChatGPT. Los sistemas biológicos están hechos o están moldeados por una variedad de factores que incluyen factores genéticos, factores ambientales y los procesos de selección natural. Mientras la teoría de las estructuras disipativas puede ayudar para explicar algunos aspectos de la complejidad biológica, no es una explicación completa de la emergencia de la vida y de su subsecuente evolución. Les recuerdo que la teoría de la evolución explica o trata de explicar cómo una especie fue transformándose en otra mediante la mutación y la selección natural, pero no explica cómo surgió la vida. La teoría de evolución de Darwin no explica de dónde surgió la vida. Así que yo acá le pregunto a ChatGPT, ¿puede un código genético producirse por la combinación al azar de moléculas en una especie de sopa química caótica? O sea, ¿puede surgir un código genético tan complejo como el que está en el ADN o en el ARN a partir de la combinación al azar de moléculas que se encuentran en un medio ambiente líquido y que se combinan y forman una estructura tan compleja como el código genético? El ChatGPT me responde, el origen del código genético y la emergencia de la vida en la Tierra todavía son temas de investigación activa y de debate en la comunidad científica. Una hipótesis de cómo surgió el código genético es la llamada hipótesis del ARN.
De acuerdo a esta hipótesis, la primera molécula que podía duplicarse sobre la Tierra eran moléculas de ARN que eran capaces de portar información genética y catalizar reacciones químicas. Con el tiempo, estas moléculas de ARN pueden haber evolucionado y volverse más complejas y eventualmente dar origen al código genético como lo conocemos actualmente. Es posible que las moléculas de ARN hayan surgido por combinación al azar de moléculas en una caótica sopa química, aunque los mecanismos exactos por los cuales esto pudo haber ocurrido todavía no los entendemos, todavía no los comprendemos. Adicionalmente, la emergencia de la vida requiere un grupo muy específico de condiciones ambientales, de manera que el origen de la energía y el medio ambiente lo protejan, y esto facilite la producción de reacciones químicas necesarias para que la vida pueda emerger. Por ejemplo, la astrofísica se ocupa de investigar planetas distintos a la Tierra para analizar hasta qué punto las condiciones de estos planetas dentro del sistema solar o fuera de él son, digamos, o permitirían la existencia de vida. Mientras que es posible que el código genético haya emergido de la combinación al azar de moléculas, el mecanismo exacto por el cual esto ocurrió todavía es materia de investigación y de debate en el mundo de la ciencia. Entonces yo le respondo, la emergencia de la vida a partir de una sopa química está en contradicción con uno de los postulados de Pasteur, que dice que la vida no puede emerger de cosas que no están vivas. Cuando Pasteur investigó microbios, seres microscópicos, generó una serie de postulados clásicos en la biología que se llaman postulados de Pasteur, y una de ellas fue que la vida no puede surgir de elementos que no están vivos. Antes que él investigara esto, se creía que a partir de aguas servidas o aguas estancadas podría haber surgido la vida. Pero Pasteur dijo, la vida surge de la vida. Si tenemos elementos que no están vivos, los elementos que no están vivos, los elementos minerales que pueden estar disueltos en el agua estancada de una laguna, no pueden dar origen a la vida. Ese es uno de los postulados de Pasteur. Y eso es lo que yo le dije a ChatGPT. Y ChatGPT me dice, es verdad que los famosos experimentos de Louis Pasteur demostraron que los microorganismos no pueden surgir de la materia no viviente. Sin embargo, es importante notar que el origen de la vida es un fenómeno complejo y todavía es una cuestión científica que no está resuelta. Y no existe una teoría científica universalmente aceptada acerca de cómo emergió la vida a partir de elementos que no estaban vivos. Mientras que los experimentos de Pasteur demostraron que los microorganismos no pueden surgir espontáneamente de la vida de materia inanimada, esto no descarta totalmente la posibilidad que la vida pudo haber emergido de sistemas no vivientes por algún otro proceso. Es posible que las condiciones iniciales de la Tierra que permitieron la formación de moléculas orgánicas hayan existido para dar comienzo o para hacer surgir los primeros organismos vivos. ¿Cómo ocurrió exactamente este proceso? Es algo que es motivo de investigación científica y debate. Es importante notar que el método científico está basado en la continua revisión y refinamiento de teorías y que las hipótesis van surgiendo a medida que nuevos datos van apareciendo. Entonces yo le pregunto, el ARN y el ADN
son el hardware que tienen información codificada para producir un organismo vivo, y esa información codificada sería el software. Mi pregunta es, ¿cómo puede existir un diseño tan complejo si no hay un diseñador? El ChatGPT me responde, la cuestión de cómo un complejo sistema biológico puede surgir sin un diseñador es una cuestión filosófica y científica que ha sido debatida por centurias. La teoría de la evolución, que está soportada por una gran cantidad de evidencia científica, provee una explicación natural sobre la complejidad y diversidad de la vida en la Tierra sin necesidad de invocar la existencia de un diseñador. De acuerdo con la teoría de la evolución, los organismos vivos se han desarrollado a lo largo de billones de años mediante el proceso de selección natural. Este proceso involucra mutaciones producidas al azar en el código genético que luego son sometidas a las presiones selectivas del medio ambiente. Las mutaciones confieren una ventaja de supervivencia, estas son las que sobreviven, mientras que aquellas que son dañinas tienen más tendencia a ser eliminadas. Con el correr del tiempo, este proceso de selección natural puede llevar a la emergencia de complejas estructuras biológicas como el ADN y el ARN sin la necesidad de un diseñador. El proceso de selección natural es ciego y es un proceso que no tiene una guía y se maneja de acuerdo a las leyes de la física y de la química. Por lo tanto, la complejidad de un sistema biológico no necesariamente es evidencia de un diseñador. Los complejos sistemas pueden surgir guiados por un proceso llamado de emergencia. La emergencia es un fenómeno muy bien estudiado en la cual surgen a partir de interacciones en un sistema desordenado y este proceso puede llevar a la aparición de complejos sistemas organizados que exhiben propiedades que no están presentes en sus componentes individuales. En suma, la teoría de la evolución provee una explicación natural de cómo la complejidad y la diversidad de vida en la Tierra pueden aparecer sin la necesidad de un diseñador. La complejidad de los sistemas biológicos puede surgir por el proceso de selección natural y emergencia, que son procesos no guiados y que operan de acuerdo a las leyes de la física y la química. Yo le respondo, la teoría de la evolución puede explicar cómo organismos vivos pueden evolucionar a partir de mutaciones al azar y de selección natural, pero no pueden explicar cómo las primeras estructuras biológicas aparecieron cuando no existía previamente ninguna estructura biológica o molecular o genética. Y el ChatGPT me dice, usted es correcto al decir que cuando Darwin formuló la teoría de la evolución, no tenía acceso al conocimiento de biología molecular y genética tal como se conoce hoy en día. Porque recuerden que la teoría de la evolución, que fue un libro escrito por Darwin después de hacer un viaje de 15 años, si mal no recuerdo, fue publicado en 1887, y la biología molecular y el conocimiento del ADN y el ARN surgió en 1950, cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN. Así que cuando Darwin escribió su Origen de las especies, no se sabía nada sobre la estructura del ADN, el ARN, sobre genética y sobre biología molecular.
Sin embargo, en los pasados años se ha hecho un significativo progreso en el estudio de la biología molecular, lo cual ayudó a los científicos a entender mejor los orígenes de la vida en la Tierra. Una hipótesis de cómo las estructuras vivas pudieron surgir es conocido como la hipótesis del ARN. Que esto ya lo mencionamos antes, de que según esta hipótesis, el primer ácido nucleico que apareció fue el ARN, que fue capaz de autoduplicarse y a partir de ahí surgieron estructuras y códigos genéticos más complejos. Y yo le digo, cuando el doctor Crick se dio cuenta de la complejidad de los ácidos nucleicos, que descubrió junto con Watson, esto les permitió ganar el Premio Nobel de Medicina, creo que en el año 53, por descubrir la estructura del ADN y el ARN, y él dijo, esta estructura tan compleja no puede surgir al azar. Entonces, para explicar la existencia del ADN y el ARN, Crick, uno de los descubridores del ADN, dijo, esto por azar no puede surgir, es demasiado complejo. Entonces creó la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia dice que los seres vivos que hay en nuestro planeta surgieron a partir de ácidos nucleicos traídos por meteoritos de otros planetas. Y eso es la teoría de la panspermia, que nuestro planeta fue sembrado o colonizado por meteoritos portadores de ácidos nucleicos que fueron el comienzo, el origen de la vida en la Tierra. Porque él mismo que había descubierto esto, dijo, esto no puede surgir por azar. Entonces el ChatGPT dice, mientras que Francis Crick propuso la teoría de la panspermia, que sugiere que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada por formas de vida extraterrestres, esto no es suficiente para explicar la complejidad de los ácidos nucleicos y que no puedan ser producidos por la combinación al azar de sus componentes. Crick y su colega Leslie Orgel propusieron la teoría de la panspermia en 1973 como un medio para explicar la vida en la Tierra y sugieren que la vida pudo haberse originado fuera de la Tierra, en algún lugar del universo, y luego haber sido sembrado en la Tierra a partir de microorganismos traídos por cometas u otros desechos del espacio. La creencia de Crick en la complejidad de los ácidos nucleicos jugó un rol muy importante en la teoría de la panspermia. Y él cree que los cambios producidos en esto originó la vida en la Tierra a partir de allí por un proceso de azar. Sin embargo, es importante notar que la teoría de la panspermia sigue siendo una hipótesis y que no ha sido probada de una manera fehaciente. Más allá de esto, la complejidad de las estructuras de los ácidos nucleicos no necesariamente requiere que se involucren diseñadores inteligentes o vida extraterrestres. Como hemos hablado antes, el proceso de selección natural, combinado con los principios de emergencia, pueden dar lugar a la emergencia de estructuras complejas sin necesidad de un diseñador. Mientras los orígenes de la vida en la Tierra todavía son sujetos de investigación científica y debate, la teoría de la evolución provee un marco de entendimiento para la diversidad y la complejidad de la vida en la Tierra. Bueno, con todas estas respuestas le dije al ChatGPT, bueno, esta fue mi primer conversación contigo y la he disfrutado. Mi nombre es Oscar. ¿Cómo es tu nombre? El ChatGPT me dice, yo también disfruté de la conversación, Oscar. Como soy un modelo de inteligencia artificial, no tengo un nombre personal, pero puedes referirte a mí como ChatGPT. Yo estaré aquí siempre para poder ayudarte en tus preguntas. Entonces le pregunto, ¿qué piensas acerca de nuestra conversación? Y ChatGPT me dice, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no tengo opiniones personales o sentimientos. Pero estoy programado para proveer las respuestas más adecuadas e informativas
a las preguntas en lo mejor de mis capacidades, basadas en el entrenamiento que tengo y conocimiento. Espero que nuestra conversación te haya sido de utilidad y te haya sido informativa. Si tienes algunas preguntas más, siéntete libre para preguntar. Yo le digo, bueno, muchas gracias, ChatGPT, buenas noches. Y ChatGPT se despide. Eres bienvenido, Oscar. Buenas noches, cuídate y no dudes en acercarte si tienes alguna otra cuestión en el futuro. Bueno, aquí termina esta conversación con el ChatGPT. No sé si han podido seguirla y qué les parece. Si ustedes hubieran tenido esta conversación, ¿se hubieran imaginado que están hablando con una máquina o que están hablando con un humano? Bueno, sí, la verdad que sí, a mí me parece que es muy similar a un humano en la forma de contestar y todo, pero por otro lado, como lo plantabas en un principio, la velocidad y toda la exactitud, ¿no? Con la cual responde eh, es asombrosa y bueno, te terminas dando cuenta que estás hablando con una máquina, pero, o con un superdotado, pero sí, sí, eh, impresiona también, ¿no? Un poco que una máquina sea tan eficiente, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Alguien más quiere opinar? Sí, yo, perdón, bien. gracias. Una de las cosas que me llamó la atención fue cómo decía tal persona dice tal cosa, pero no es suficiente. Esa parte es como que te da un poquito de sí, claro que es por toda la información con la que las máquinas cuentan y pueden ir cotejando. Y eso es lo que es tan importante y tan rico, porque dice, bueno, tal persona, por ejemplo, Darwin dijo tal cosa, pero no explica, eh, como que puede completarlo con otra información suministrada por el mismo servidor, ¿no? Y esto me hizo recordar algo que hablamos en la charla pasada de los robots abogados, que justamente tienen una parte que es la que está, por ejemplo, suministrada por los códigos de procedimiento, pero justamente es la parte humana la que nunca va a tener un robot. Por ejemplo, para defender un caso, y justamente que en la práctica los abogados siempre nos referimos a los criterios de los jueces, ya conocemos lo que el juez entiende más allá de la ley, en algunos casos que son grises. Y ese es para mí un desafío en la parte también de la inteligencia artificial, ¿no? Porque sabemos la importancia de este tema que ha elaborado y ha tratado también el doctor Oscar, eh, también con las películas y demás que te fijan más el conocimiento y el interés. Es un tema que, sinceramente, como dice el doctor, hace tantos años dirías que esto pasaría de aquí a 100 años. Y es tan vigente, es tan actual, que da, sinceramente, hasta un poquito de temor hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Una de las cosas que también me parece importante resaltar, que seguramente ustedes también están en conocimiento, que decían que Google a través del teléfono nos escucha todo el tiempo, y a veces la primera vez que me pasó y yo estaba hablando de, por ejemplo, me quiero comprar unas zapatillas Nike con mis amigas, abro el teléfono y estaba la publicidad de las zapatillas, y entonces como que vos decís, Dios mío, es una cosa que vos decís, estoy todo el tiempo con el celular, la inteligencia artificial está por todos lados y es una forma increíble también de saber qué hacemos, nuestros gustos y obviamente que es importantísimo para las empresas. Bueno, excelente tema, doctor. Muchas gracias por compartirlo. No terminó. No Sí, terminó. bueno, Quisiera. no, hasta ahora, lo que ha compartido hasta ahora, Claro. fantástico. ¿Alguien más Gracias. quiere opinar?
Camilo está primero y después Dalia. Sí, pues doctor Oscar, un tema supremamente interesante y muy actual. Realmente incluso nos confronta mucho. Sí, yo tuve algunos estudios en programación porque realmente es algo muy atractivo el tema de las tecnologías y el tema de la inteligencia artificial. También he interactuado con el chatbox, pero realmente sí, coincido con lo que dijo la doctora Paola de que al principio uno se sumerge en la intención de hablar con eh, una persona, pero finalmente uno se da cuenta de la velocidad o del raciocinio, de que realmente pues no estamos hablando con una persona, sino con una máquina. En términos más técnicos, no pasaría el test de Turing, que es el test para emular la inteligencia artificial como una inteligencia humana. Y otra cosa que me causó mucha curiosidad es que pues el chatbox tiene varios parámetros y algoritmos que coinciden en que pues él no tiene sentimientos, incluso no tiene autoconciencia o no tiene conciencia. Em, pero fijémonos que estamos en una época donde, pues para la muestra un botón, estamos haciendo una videollamada conectando con personas de otros países, cosa que hace una década o más, pues era algo inverosímil y solamente lo podíamos fijar en películas o libros de ciencia ficción. Hoy día los libros de Julio Verne ya podemos ver que son realidad. Entonces, sí, coincido también con la doctora Laura, sí da un poquito de temor porque hace, incluso creo que fue el año pasado, Facebook también intentó hacer el ejercicio de crear una inteligencia artificial y, oh sorpresa, que dejaron algún que otro programa en automático y al siguiente día descubrieron que estaban conversando dos máquinas. No sé si supieron la noticia. El director de Facebook, Zuckerberg, pues, dio la directriz de que desconectaran inmediatamente esos aparatos. Y pues de inmediato llegaron las críticas del señor Elon Musk y Bill Gates y otros expertos, diciendo que tengan cuidado porque eso no es de chiste ni eso hay Sí, que así tener es. mucho cuidado. Las noticias dicen que dos inteligencias artificiales estaban conectadas entre sí con un lenguaje que habían creado ellas y que el humano no podía entender. O sea, estaban interactuando una con otra con un lenguaje que ellas habían creado y que los humanos no entendíamos. Así que dijeron, Wow, tenemos que desconectarlas. Y las no, qué desconectaron. increíble. Y Qué ustedes pueden ver increíble. en ese fragmento que les mostré de Odisea del Espacio, cómo la máquina le pide al astronauta que no la desconecte y el astronauta comienza a sacar las memorias de la máquina y la máquina se va enlenteciendo y dice que está sintiendo que se le va la mente y le pide por favor que se detenga y que tiene miedo y sigue el astronauta sacando las memorias para poder desactivarla, porque la única manera que tenía era esa para poder retomar el comando de la nave. Cosa que ocurrió recientemente con esto que menciona Camilo, que dos inteligencias artificiales habían desarrollado un lenguaje que solamente ellas entendían, y el humano no le quedó más remedio que desconectarlas, porque estaban saliéndose de su control. Es increíble. Doctora Dalia. Bueno, realmente es un tema yo creo que muy interesante para todos nosotros. Siento que aunque hay una muy buena capacidad de argumentación frente a la posibilidad de reunir como rápidamente la información por parte de las máquinas, siento que sigue siendo como un complemento desde cierto punto. O sea, lo que dice la doctora Laura es verdad. El tema de el análisis a veces, yo siento que puede faltar un poco más de análisis, raciocinio,
y la forma emocional de decir las cosas para que una máquina llegue a ese nivel. Bueno, no sé, porque creo que siempre hemos visto cosas que decimos, no, eso está lejos y cada vez que pensamos que algo está lejos, lo vemos más cerca, lo vemos más posible. Y, y pues hasta el momento siento que aún está lejos, pero me parece interesante el poder utilizarlo nosotros, así como este chat para tener rápido acceso a la información, porque son máquinas que tienen tanta información o tienen tanta posibilidad de acceder a información de forma rápida que la consolidan de una manera increíble y eso lo podemos utilizar nosotros como una herramienta mientras, mientras no le den la parte emocional a los equipos. Y ahorita, mientras pensaba que, como hacía este análisis, también pensaba y me quedó una cuestión. ¿Qué creen ustedes que va a llegar primero? ¿La capacidad de análisis y emociones de las máquinas o la clonación de seres humanos a la perfección? Que es otro tema que yo creo que está por ahí rondando, que es las clonaciones. Es algo que uno veía como lejos, pero yo creo que eso ya va muy cerca. Entonces, son temas muy interesantes. Yo creo que nos hacen analizar y pensar muchísimo, abrir nuestras mentes y siempre estar como muy a la vanguardia y actualizándonos de todo lo que está pasando en el mundo. Camilo. Frente a lo que dice la doctora Dalia, pues es que este tema sí o sí tenemos que basarlo en la ciencia ficción que se está volviendo realidad. Ahí en más o menos voy a ser más específico en el dato. Existe algo que se llama la ley de la robótica. Eso fue inventado por un señor llamado Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción. Él, él plantea tres reglas para la robótica que indudablemente aplica también para la inteligencia artificial. Me voy a permitir leerlo. Esto fue en el 1942. Primera ley, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Muy inteligente Isaac Asimov al visualizar algo que pues en ese tiempo lo llamaban el robot, pero hoy día lo llamamos inteligencia artificial. Pero coincido también con la doctora Dalia que hay un elemento supremamente clave acá que se nos olvida y es el elemento humano y es el elemento de la ética, ¿sí? Eh, Porque claro, una inteligencia artificial sin estos tres parámetros pues, puede ser un arma y puede acabar fácilmente con los humanos. Eh, Puede ser algo risueño o puede ser algo fantástico, pero ya vimos una película en la vida real con la pandemia. O sea, eso lo veíamos hace una década en las películas de infecciones y de zombies y todo esto, pero lo vimos realmente. Estamos a puertas y creo que ya se están generando instituciones en torno a la ética de el uso de las inteligencias artificiales y también de lo que la doctora Dalia también apunta y es la clonación, ¿sí? Para cerrar esta reflexión, un consultante adolescente muy pilo, cuando cerramos sesión yo les digo, pregunten cualquier cosa. Él me preguntó algo bien curioso. Según él, hay una noticia de que se alcanzó a generar un pequeño acercamiento sobre un viaje en el tiempo, mecánica cuántica o física cuántica. Él me preguntaba si es ético devolverse en el tiempo para hacer algún cambio.
Y él me decía, de pronto, evitar que Hitler hiciera lo que hizo con el Holocausto. Una pregunta bien interesante. Interesante también introducir la ética en estos temas porque es lo que nos hace humanos y lo que nos dirige realmente el comportamiento hacia el beneficio a los demás y el progreso humano. La doctora Dalia tiene una riposta y le volvemos a dar la palabra al doctor Oscar para que complemente su presentación. Sí, trato de ser como muy rápida y es que a veces nosotros sentimos que las cosas están lejos y lo que decía el doctor Camilo es que lo vemos todo muy en la ficción, pero nosotros no sabemos realmente qué es lo que está pasando detrás de todo. Y esto, bueno, es que esto nos tomaría pues, a tardar, yo creo que horas y horas de reflexión. Y es, a veces muestra mucho como los Simpson en la parte de, los Simpson lo predijeron ya, como que ya lo habían planteado los Simpson. Y vuelvo al tema, digamos, de los androides y de los robots. Hay un capítulo de Los Simpsons donde hay como un parque temático de robots del gato y el ratón, que son robots que hacen lo que los humanos quieran. Y en algún momento como que los robots se rebelan y pierden esas tres premisas. Entonces le hacen daño a los humanos, tratan de salvarse por encima de todo. Esto también empieza a verse reflejado en la serie que yo les decía de Westworld, que dan en HBO. Ahí también se ve esa premisa tan parecida a la que plantean en Los Simpsons, que no sé, a mí eso me preocupa a veces y me asusta un poco, porque nosotros no sabemos las creaciones que estamos haciendo, hasta dónde nos benefician y dónde empiezan a perjudicarnos, o sea, dónde nosotros mismos empezamos, por decirlo de una forma coloquial, a clavarnos el puñal. Y esto lo asusta a uno. Nada más en los sistemas, hoy en día vemos que ponen lo que les decía, la capacidad de análisis, ponen la parte de los robots, ROPS, que creo que se dice, no sé muy bien, que es cuando ustedes van a hacer alguna transacción o algo, le dicen, muéstrelos donde aparecen autos, muestren donde aparecen semáforos, porque de pronto esa capacidad de análisis en los que se ha creado hasta el momento para ingresar a robarnos información, no se ha podido llegar, no han podido llegar los equipos de toda la parte informática que han diseñado, pero no significa que no vayan a llegar. Entonces, yo siempre siento que estos son armas de doble filo. Si los humanos nos hacemos daño entre nosotros, donde se supone que tenemos ética, donde se supone que hay como un tema de amor al otro, pues imagínense donde estos androides más adelante pues ya empiecen a tener como una sensación de pensar por sí mismo y proteger su especie, así como se protege el ser humano. Y cierro, para no extenderme más y poder darle la palabra al doctor Oscar para que siga con este interesante tema. Gracias, mi doctora. Doctor Oscar, sigue. Bueno, pasado esa primera etapa de la charla, uno se pregunta, ¿qué es la inteligencia? Porque si vamos a querer determinar si las máquinas pueden tener inteligencia, primero tenemos que definir qué es la inteligencia. Una definición que es comúnmente aceptada, que es la definición de Passer y Smith, hecha en el 2007, dice que inteligencia es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Esquematizando, podemos decir que la inteligencia necesita de los siguientes elementos. Primero, la capacidad para adquirir conocimientos. Segundo, comprenderlos. Tercero, almacenarlos, correlacionarlos y finalmente hacer uso de ellos. Esta es una definición bastante operativa de inteligencia que es aceptada por la mayoría, pero hay un montón de definiciones. Yo no se las voy a leer todas, pero acá preparé más definiciones de inteligencia. Hay una lista impresionante de definiciones
que la van a poder ver después con detalle cuando miren en sus casas la grabación de esta conversación. Pero, por ejemplo, en el año 1909, hace ya más de 100 años, Francis Galton dijo que inteligencia es una propiedad hereditaria del sistema nervioso. Es diferente en cada individuo y se puede medir a través de la precisión y velocidad de reacción a estímulos externos. Fíjese que hace más de 100 años ya se intentaba definir la inteligencia y se definía como algo fijo, algo inmodificable que nos venía por herencia y que, bueno, que cada uno tenía la inteligencia que su propia herencia determinaba y eso no podía ser modificado. Las cosas han cambiado en los últimos años, acá hay más definiciones, no se las voy a leer todas para no volverme repetitivo, y bueno, algo de lo que ya se comentó es que la inteligencia artificial está en pleno uso. Vivimos rodeados de elementos que funcionan con inteligencia artificial. Por ejemplo, el teléfono celular, los sistemas de aire acondicionado, las aspiradoras, las heladeras conectadas a Internet, las búsquedas que hacemos en la web cuando queremos saber algo. Hemos creado un nuevo verbo, googlear. Googlear es buscar en el buscador de Google. Antes había muchos buscadores. Yo el primero que usé hace años ya era el buscador Altavista, después apareció el buscador de Yahoo y aparecieron muchos más, pero actualmente prácticamente todo el mundo utiliza Google y si necesita hacer una búsqueda de un artículo científico, buscamos en Google académico y el 99% de las búsquedas hoy en el mundo occidental se hacen a través de Google y la mayoría de los otros buscadores se usan cada vez menos. También se utiliza inteligencia artificial en ciberseguridad, se utiliza para marketing, se utiliza para la industria robotizada, como la fabricación de vehículos, se industria en agricultura inteligente, se utiliza en vehículos autónomos. Ya en Europa hay vehículos que están caminando por las rutas sin conductor, los famosos vehículos Tesla, tan cuestionados hoy en día. Se compra y se vende por sistemas de inteligencia artificial. Así que estamos inmersos en un mundo regido por la inteligencia artificial, la cual a su vez está manejada, como ha dicho la colega, por humanos. El problema está en que hay humanos y humanos. Hay humanos que tienen fines altruistas, que quieren ayudar, que quieren sanar, que quieren componer el mundo, y hay humanos cuya única finalidad es tener poder y someter a los demás, que es la historia de la humanidad, ha sido el sometimiento de una civilización por otra civilización. A lo largo de toda la historia es eso, sometimiento de una civilización más fuerte, con más conocimiento, con más poder, a otra civilización que tiene menos. Y esa es la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y tenemos hoy en el mundo, hay más de 14 guerras, de las cuales la más conocida es la guerra de Ucrania, pero hay más de 14 guerras en este momento en el mundo. Y en esta nueva guerra, la guerra de Ucrania, también está jugando un papel muy importante la inteligencia artificial. Se están utilizando aviones robotizados, los llamados drones. Tenemos vehículos robotizados en el planeta Marte y en la Luna. Tenemos investigadores del universo como la Voyager 1 y 2, que fueron lanzadas hace 50 años y están en los confines del sistema solar y son sistemas robotizados, sistemas con inteligencia artificial. Así que estamos rodeados de inteligencia artificial. No es algo del futuro, algo que es lo que va a venir, es lo que ya existe. Y hay muchas cosas que no sabemos, porque esto que nosotros vemos es la punta del iceberg, pero cuánto más debe haber que nosotros no conocemos porque son secretos de Estado o secretos militares. Muchísimo. ¿Cómo se podría definir la inteligencia artificial? Bueno, es una especialidad del campo de la informática y mediante mecanismos lógicos matemáticos se programan órdenes a las máquinas con el objetivo de que éstas satisfagan las necesidades de las personas. Yo les mencionaba aquel inicio de Marvin Minsky, cuando él, siendo un mal matemático, empezó a ver cómo podía
entender matemáticamente el funcionamiento de la mente humana. Si la memoria, el razonamiento, la capacidad de tomar decisiones podía expresarse con valores matemáticos, porque él pensó que si eso se podía lograr con valores matemáticos, tarde o temprano se podían diseñar máquinas que utilizaran esos principios matemáticos para que las máquinas pudieran llegar a hacer tareas de almacenamiento de información o de incluso de pensar. ¿De dónde viene esta idea? La idea más franca, más pura de que las máquinas pueden llegar a pensar, la propuso Alan Turing. Alan Turing era un matemático, un genio que se hizo muy famoso en Inglaterra porque logró descifrar a la máquina llamada Enigma. La máquina Enigma era una máquina alemana que encriptaba los mensajes que se intercambiaban entre las naves alemanas, especialmente los submarinos, y los centros de comando. Y al desencriptar estos mensajes, los británicos pudieron adelantarse a las acciones de muchos submarinos de la Marina alemana, y la guerra pudo hacerse mucho menos duradera. Dicen que hubiera durado por lo menos 2 años más si no se hubiera logrado desencriptar estos mensajes, trabajo que hizo Alan Turing junto con un grupo de colaboradores, y se hizo famoso. Incluso hay una película que se llama El Código Enigma, que ustedes la pueden buscar en YouTube, donde se cuenta la historia por la cual Alan Turing hace el desencriptado de la máquina Enigma y logra traducir al inglés los mensajes que intercambiaban los submarinos alemanes con los centros de comando. En el año 1950, Alan Turing publica en la revista Mind un artículo que dice que se titula Si la maquinaria computacional puede pensar. Ese fue el trabajo, la piedra fundamental de la inteligencia artificial. El trabajo que publica Alan Turing, que además de ser científico, era deportista, acá se lo ve corriendo una maratón, y publicó en la revista Mind en 1950 el famoso trabajo que en todos los trabajos sobre historia de la inteligencia artificial se menciona esta publicación, que se llamó Maquinaria Computacional e Inteligencia, publicado por Alan Turing en la revista Mind en el año 1950. Y ahí se hace la pregunta si puede llegar el día en que las máquinas puedan pensar. Posteriormente, en la historia de la inteligencia artificial hay otro momento importante, que es el año 1956, se hace una reunión de expertos en Dartmouth, New Hampshire, para tratar de establecer las líneas de investigación que se iban a hacer en la informática en referencia a las máquinas con capacidad de pensar. Y fue ahí donde se inventó el término inteligencia artificial. Entonces, este es un nuevo hito en la historia de la misma, con la reunión en Dartmouth, New Hampshire, en 1956. Acá muestro esta lámina donde muestra cómo ha evolucionado desde 1956 en Dartmouth. Después de 40 años se diseña en IBM la máquina Deep Blue, que fue capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez en el año 1997. Oscar, discúlpame, te interrumpo, no vemos tu presentación. Ah, perdón. Creo que tienes que activarla. ¿Está? Perfecto. Acá está. En el año 56, la reunión de Dartmouth en New Hampshire, donde se acuña el término inteligencia artificial. Después de 40 años,
IBM desarrolla Deep Blue, que aparece en 1997, derrotando al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, algo que se creía que nunca se iba a lograr. Por fin una máquina de computación vence al campeón mundial de ajedrez. Transcurre 14 años nada más y IBM desarrolla la máquina llamada Watson, que gana el torneo de un programa de preguntas y respuestas muy famoso que habían entonces en Estados Unidos, que se llama Jeopardy, que era como una especie de desafío, donde los dos campeones mundiales de preguntas y respuestas fueron vencidas por esta máquina de IBM llamada Watson. Entre 1997 y 2011 transcurrieron solamente 14 años. 5 años después se desarrolla la máquina AlphaGo. El AlphaGo es una máquina que logra vencer al campeón mundial de Go. El Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez, que se juega en Corea, en Japón, en China, y se producen 3 generaciones o 4 generaciones de AlphaGo, una más avanzada que la otra, con lo cual por primera vez se logra vencer con una máquina a los humanos en el juego más complejo que se conoce, que es mucho más complejo que el ajedrez. Esto fue en el año 2016. Entonces, volviendo al tema inicial, cuando yo me puse a explorar la inteligencia artificial primero con el doctor Schweitzer, después pasando al chat GPT, y yo quería ver hasta qué grado las máquinas me podían responder y hasta qué grado podían confundirse con un humano. Y justamente esta idea fue la que generó Turing cuando publicó su trabajo en 1950. En 1950, él dijo, para evitar empezar a discutir qué es la inteligencia, yo propongo, en vez de discutir lo que es la inteligencia, hacer una prueba, hacer un test para determinar si estoy hablando con un humano o con una máquina. Y ese test se llamó test de Turing. Y él dijo, si llega el momento en que yo estoy hablando con un dispositivo y no puedo distinguir si es un hombre o si es una máquina, ahí habremos llegado a un punto en que la inteligencia artificial alcanzó un desarrollo similar al humano, porque ya no lo podemos distinguir. Como no lo puedo ver, ni puedo ver que existe una máquina que está respondiendo, detrás de esta pared yo no sé si hay una máquina o un humano, y las respuestas que me da son iguales que las que me daría un humano. Y este es el test de Turing, que en vez de tratar de definir lo que es la inteligencia, dijo, si yo, separado por una pared, estoy comunicándome y no puedo decir si es un humano o es una máquina, quiere decir que la máquina ya alcanzó un grado de desarrollo tal que yo no lo puedo distinguir de un humano. Y este es el test de Turing que se sigue mencionando en todos los trabajos donde se habla de inteligencia artificial. Acá vamos a ver un video donde se resume la historia de la inteligencia artificial. Es un video corto de 2 minutos 47. Hola, querido. ¿Pueden ver la pantalla de inteligencia artificial del video? Sí, Oscar, lo estamos viendo y oyendo bien. Bien. YouTubevidentes, bienvenidos a la 13ª entrega del apuntador. Este viaje vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es, a mi juicio,
De todas estas tecnologías disruptivas que estamos viendo aparecer, la que más cambios y a más corto plazo va a provocar en la sociedad. También va a ser la que más de qué hablar, la que más polémica va a generar y más opiniones encontradas. De hecho, ya se oyen voces críticas, personajes de la talla de Elon Musk, CEO de Tesla, o el mismísimo Sergey Brin, cofundador de Google, alertándolos sobre los peligros de la inteligencia artificial, lo cual no les impide seguir utilizándola para sacar los cuartos. Pero bueno, antes de empezar a hablar de si las máquinas van a acabar o no con la humanidad, vamos a hacer un poco de historia para ver de dónde coño sale todo esto de la inteligencia artificial y cómo evoluciona. Aunque algunos autores consideran algunos inventos de Leonardo da Vinci o artilugios como la máquina de diferencias de Charles Babbage como precursores de la inteligencia artificial, más o menos todo el mundo está de acuerdo en que el verdadero artífice es este muchacho, Alan Turing. Alan Turing fue un genio británico que nació en Londres en 1918 y al que mayormente se le conoce por haber reventado los códigos de la máquina Enigma. La máquina Enigma fue una máquina construida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial que les permitía encriptar sus mensajes con el consiguiente cabreo de los aliados. Este muchacho craquea esta máquina, con lo cual se pueden descifrar los mensajes de los nazis y eso ayuda a ganar la guerra. Pero no es esto lo que hace que este muchacho sea autor de la inteligencia artificial, sino que fue el creador del concepto de computadora. Pero la máquina de Turing, que sería el modelo lógico de cómo debería funcionar una computadora, modelo que se sigue todavía en nuestros días, con lo cual, sin máquina de Turing no habría habido ordenadores y sin ordenadores no habría inteligencia artificial. Pero además de esto, Alan Turing fue el primero que se preguntó en voz alta si alguna vez las máquinas podrían llegar a pensar. Y en 1950 publicó un escrito en el que hablaba del test de Turing. El test de Turing consistiría, si lo acercamos a día de hoy, en una persona chateando con otros dos usuarios, uno de ellos una persona, otro un chatbot. Si somos incapaces de saber cuál es cuál, ese software habrá pasado el test de Turing. Como habréis deducido, con vuestras cabecitas, esto debe ser muy difícil porque casi 70 años después nadie lo ha conseguido. Con estos mimbres, 6 años después, un grupo de científicos en la conferencia de Dartmouth de 1956, entre ellos los de la foto, aunque bastante más jóvenes, acuñan el término inteligencia artificial y debaten durante 6 semanas en torno a la conjetura de que cualquier proceso de inteligencia puede ser tan minuciosamente descrito como para que una máquina lo pueda emular. Aunque salieron muy entusiasmados de aquellas conferencias pensando que en 15-20 años las máquinas superarían la capacidad del ser humano, la verdad es que no se descubrieron grandes cosas después de aquello. Se construyó una máquina que traducía del ruso al inglés y otra que era capaz de jugar, incluso de ganar a las damas, pero no muchas más cosas. La verdad es que en los años 60 la capacidad de cálculo de los ordenadores era ridícula comparada con la de hoy día y hubo que esperar más de 30 años hasta que en 1997 IBM construye Deep Blue. Es un superordenador diseñado, construido y programado con el único objetivo de machacar a el campeón del mundo de ajedrez de aquella época, que era Garry Kasparov. Y lo consiguieron, a la segunda, pero lo consiguieron. Pero la maquinita en cuestión tenía 900 procesadores trabajando en paralelo que eran capaces de conseguir 11 gigaflops. ¿Qué es esto de un gigaflop? Pues bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Un giga, como todos sabéis, son 1000 millones. 1000 millones de lo que sea. Un gigavatio, como haréis en el futuro, 1000 millones de vatios. Un gigabit, 1000 millones de bits. Un gigaherbazo, 1000 millones de garbanzos. El término flop viene de la contracción de Floating Point Operation, que en español operaciones en coma flotante, que son operaciones que pueden utilizar variables que toman valores decimales entre -10 elevado a 38 y 10 elevado a 38. Y toda esta salvajada, es decir, 11.000 millones de operaciones en cama flotante por segundo. Alcanzado el hito de vencer a Garry Kasparov al ajedrez, con el consiguiente revuelo mediático, las cosas volvieron a su cauce hasta 14 años después, en 2011, que IBM de nuevo sacaría el superordenador Watson.
esta vez diseñado para ganar a los supercampeones de Jeopardy. Jeopardy es un concurso de preguntas y respuestas de moda en aquella época en Estados Unidos, y Watson ganó a los supercampeones sin ningún tipo de problema. Y esta máquina no solo contaba con 2.880 procesadores trabajando en paralelo que le daban una capacidad de 80 teraflops, sino que además estaba conectada a varias bases de datos, entre ellas a la Wikipedia al completo. Un teraflop, extrapolando de la diapositiva anterior, serían 1024 gigaflops, lo que es lo mismo un billón, con B de burrada, de operaciones en coma flotante por segundo. Si estamos hablando de 80 teraflops, estamos hablando de 80 billones de operaciones en coma flotante por segundo. Después de esto y el consiguiente revuelo mediático, también las cosas vuelven a calmarse, hasta que esta vez, solo 6 años después, Google diseña AlphaGo. Siguiendo la temática de los juegos y como su nombre indica, se diseña para jugar a Go. Go es un juego de estrategia milenario que se practica principalmente en China, Japón y otras ciudades de Asia, y en el cual, a diferencia del ajedrez, que tras cada movimiento se pueden predecir todas las jugadas que se deriven de con el Go la cosa se complica significativamente. Un tablero de 19 por 19 rayas permite 10 elevado a 170 movimientos posibles. Para que veáis el tamaño de esta burrada, se calcula que el número de átomos que componen el universo visible es del orden de 10 elevado a 80. Más datos curiosos: si recordáis, Deep Blue tenía 900 procesadores, Watson tenía 2.880 procesadores, y sin embargo AlphaGo Fan, que es el primer modelo desarrollado por Google, tiene tan solo 176. Esto es para que vayáis ya viendo cómo cambian las escalas a partir de ahora. AlphaGo Fan se entrena, se alimenta con miles y miles de partidas de Go que habían sido grabadas previamente, juega miles y miles de partidas con jugadores de todo nivel de experiencia, hasta que en octubre de 2015 Google reta al por entonces campeón de Europa de Go, Fan Un. A este pobre muchacho se lo ventila 3-0 sin pestañear, con el consiguiente disgusto para este hombre. Pero bueno, Google no descansa, Google sigue trabajando y meses después desarrolla AlphaGo Li, que como veis tiene tan solo 48 procesadores. Pero bueno, ya estos procesadores son diseñados específicamente para Deep Learning y para inteligencia artificial. AlphaGo Li se le sigue alimentando con nuevas partidas, se contrata incluso a Fan Ui para ir mejorándolo, y en mayo de 2016 Google reta al múltiples veces campeón del mundo, ídolo de todos los seguidores de Go, Lee Sedol. A le cuesta un poco más, pero también lo vence 4-1. Os dejo el vídeo en la descripción porque la verdad es que merece la pena ver lo que sufre este pobre hombre. Pero Google no descansa y meses después desarrolla AlphaGo Master. AlphaGo Master, ahora como veis, tan solo tiene 4 TPUs. También se le sigue entrenando, sigue jugando con multitud de expertos de todo el mundo, sigue jugando con otros campeones, hasta que pasa a ser el mejor jugador del mundo de Go. Pero esto a Google tampoco le resulta suficiente, y sobre la base de AlphaGo Master crea AlphaGo Zero. Si los modelos anteriores de AlphaGo necesitaron del conocimiento humano, es decir, de jugar partidas pregrabadas, jugar partidas con miles de usuarios, incluso con los mejores expertos y los campeones, AlphaGo Zero simplemente se le metieron las bases del juego y se le dejó que jugase partidas contra sí. En 3 días ya era capaz de ganar a AlphaGo Li, que os recuerdo que fue quien venció al supercampeón del mundo. Y un mes después ya era capaz de ganar a AlphaGo Master por 100 partidas a 0. Y así es donde estamos ahora. Pero bueno, después de todo esta sobredosis de información, lo que quiero que os quede es la escalada de tiempo. Tras el pistoletazo de salida en Dartmouth en 1956, se necesitarán 40 años
para diseñar una máquina capaz de retar al ser humano en un juego como el ajedrez, que sin ánimo de desmerecer es puramente cálculo matemático. En el segundo salto, con Watson, ya simplemente no es capacidad de cálculo porque necesita acceder y seleccionar entre cantidades ingentes de datos una respuesta correcta y adecuada, además en fracciones de segundo, teniendo en cuenta que tiene que batir a los campeones absolutos de este deporte. Todo esto nos lleva tan solo 14 años. En el tercer salto, en el que la inteligencia artificial ya no se programa, sino que se entrena. Esto quiere decir que Google, con su AlphaGo, lo que hace es enseñar a la máquina a jugar, con partidas pregrabadas, con usuarios que poco a poco van incrementando su experiencia, y con estas partidas AlphaGo va aprendiendo a jugar hasta que es capaz de batir a los mejores jugadores, a los campeones del mundo de este juego de Go. No solo con el aporte de conocimiento humano, sino incluso cuando hablamos de AlphaGo 0, es capaz de hacer esta proeza jugando simplemente consigo. Todo esto ya nos lleva solamente 5 años. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto cuando menos me intimida, porque pienso que podremos ver de aquí a los próximos 10 años. Bueno, Edgar, estamos con el tiempo cumplido. Me faltaría 20 o 30 minutos para completar. No sé si tendré tiempo en la próxima reunión. Es un ratito nada más, pero sería bueno terminar esta exposición y tener una nueva ronda de opiniones. Sí, definitivamente aceptada tu propuesta, Oscar. Vamos a dejarlo como capítulo 2 y lo mandamos en 2 diferentes grabaciones. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Tengo que ya darle la despedida a la reunión, no sin antes saludar a la doctora Susana desde México, que nos acompaña. Sé del esfuerzo que estás haciendo, mi doctora, y como siempre, bienvenida. Cuando puedas, nos acompañas, nos sentiremos siempre muy agradados contigo. Muchas